con ustedes algún análisis, si usted lo considera exhaustivo, de carácter bastante somero, ligero, pues sencillamente eso depende también de el conocimiento que usted tenga en relación a algunos temas en particular que quiero tocar con ustedes. En todo caso, si usted no ha escuchado en más de alguna ocasión, por supuesto, este tipo de temas, considero todavía más importante aún que usted pueda tratar de interesarse y adentrarse a cada uno de estos conceptos, porque son los conceptos que están rigiendo la vida en el diario vivir del ser humano, como dije al principio, en el mundo, en el planeta entero. Ninguna de las acciones que el ser humano ahora se consideran de carácter individual pueden considerarse así, de esa manera. Otrora, 50, 60 años hacia atrás, viendo en retrospectiva la historia del desarrollo del mundo, era bastante ambivalente considerar que en un momento determinado en la historia nosotros podríamos llegar al punto en que ahora mismo la humanidad está viviendo. Decía hace unos momentos atrás, en una amplia conexión en el mundo entero. Por eso decía, ninguna de las acciones individuales consideradas así anteriormente, en las cuales a nadie le importaba en realidad lo que pudiera hacer o no hacer una persona, un país, una comunidad, una nación. Ahora prácticamente todo lo que se hace, todo lo que se dice o todo lo que no se hace o se deja de hacer, tiene una incumbencia en la comunidad mundial. Esto, por supuesto, está disfrazado bajo ciertos conceptos sociales que son bastante engañosos, por cierto. Alguien acuñó ya la frase de que vivimos en una comunidad global, y ciertamente en el mundo de las comunicaciones se considera que esto es así. Ningún acto del ser humano ahora está en desconexión o no se conoce. En realidad, todo lo que sucede en el mundo está usted haciendo presencia de primera fila o de primera mano. El desencadenamiento de todo suceso, acción u omisión que las personas puedan estar viviendo. De manera, mis estimados, que quiero decirles a ustedes que en esta oportunidad vamos a hablar acerca de un tema que hablé el martes anterior en relación a la famosa Agenda Año 2020, año 2030. Si me permite el hermano operador hacer una pequeña pausa momentánea en este momento, quiero hacer un arreglo pertinente y volver con ustedes. Una fracción de minutos. Muy bien, gracias por su comprensión. Y habían tres temas importantes que surgían a partir de la pregunta que estábamos titulando el programa anterior y que continúa vigente en este momento.
Decíamos que la pregunta que estamos tratando de desentrañar es: ¿a qué le apuestan los gobiernos en el mundo? Y cerramos nuestra emisión anterior con una respuesta bastante cerrada, y la respuesta era anarquía, caos. Pues bien, en relación, mis estimados, a todas las desavenencias humanas, en relación a todas las desavenencias sociales, siempre ha existido, de buena fe o hipócritamente, de la manera que sea, un sentido de responsabilidad que los gobernantes del mundo han traído han traído consigo a través de todos los periodos que correspondientemente cada nación tiene, en función de los sistemas económicos y políticos que han tratado de ensayar a través de los siglos. Y esta preocupación, que está marcadamente plasmada en los diferentes ordenamientos jurídicos en el mundo, es porque hay necesidades que resolver en el mundo. Y en esto usted va a estar de acuerdo conmigo. La sociedad tiene muchas necesidades que necesitan correspondientemente ser satisfechas. Para eso están los estados. Para eso están los gobiernos, por supuesto. Sociedades políticamente organizadas que tratan de resolverle al ciudadano su vida. Resolverle en el sentido que las necesidades sociales responden justamente a la falta de desarrollo, a la falta de bienestar, a la falta de salud, a la falta de educación, a la falta de todas aquellas necesidades sociales que naturalmente el ser humano manifiesta en el transcurso de su vida. Y en eso realmente no tenemos nada que reprochar. Es necesario entender estas cosas de la manera que lo estoy yo diciendo en esta noche. Digo porque son conceptos de carácter jurídico, son conceptos de carácter sociológico que lo invito a explorar, por lo menos a explorar de una manera bastante ligera, como dije, por lo menos en este programa, si es que usted no se ha atrevido a explorar este tipo de temáticas en otros espacios. Pues bien, decía que el ser humano tiene tantas necesidades que necesitan ser satisfechas. Y hacia allá se dirigen todos los esfuerzos. Decía que los gobiernos, los gobernantes y las naciones en el mundo tratan de resolver. En eso no hay mayor explicación que dar o hacer. El problema deviene cuando justamente usted se entera, se da cuenta que en el transcurso del tiempo, en el transcurso de la historia, en el transcurso de los siglos, muy a pesar de los esfuerzos, muy a pesar de los sacrificios sociales, muy a pesar de todos aquellos movimientos que envalentonan el sentir de la población en términos globales, parece de que al final de cuentas no son suficientes, y en realidad no son suficientes. Y por eso utilizo bastante este concepto de la contradicción, porque en aras del desarrollo, en aras del crecimiento y del bienestar social, el hombre ha ensayado diferentes sistemas en este mundo, diferentes sistemas económicos, y esto lo he dicho y mencionado tantas veces. Ha ensayado tantos movimientos, tantos sistemas, que en ese ensayo, en ese esfuerzo, en ese sacrificio, muchas veces lo ha llevado a alterar el orden normal de la sociedad. Y me explico de esta manera.
Hay quienes creen, por ejemplo, que las transformaciones sociales en este mundo tengan que pasar necesariamente por un periodo de convulsión, de anarquía, de contradicciones. Y para eso lo explica muy bien los diferentes sistemas económicos y políticos como el socialismo, el comunismo, el neosocialismo del siglo XXI, etcétera, etcétera. Teniendo como antesala, por supuesto, a aquella famosa ideología de los años, o que nace en los años 50 del siglo pasado, como fue la ideología de la socialdemocracia, que era una amalgama del sistema, de los sistemas políticos con los sistemas religiosos de la iglesia tradicional o la iglesia católica. Estas son cosas que, por supuesto, para algunos de ustedes pueden pensar y decir que son aspectos desconocidos. Pues justamente de eso se trata, que usted se entere sobre todos estos aspectos. Pero volviendo al tema, en ese esfuerzo que los gobiernos han tratado de hacer, se han dado de cuenta de que muy a pesar de esos esfuerzos y sacrificios, hasta el día de hoy las grandes necesidades en el mundo siguen estando allí. Es decir, no se han resuelto. Y contradictoriamente en muchos de esos aspectos se han agravado. Y para esto quiero hacer mención de lo que institucionalmente a través de algunos organismos internacionales se han venido sucediendo unos con otros en ese afán de poder resolver estas necesidades de las cuales estamos hablando. Allá por los años 1947 se funda o se le da vida, nacimiento a uno de los sistemas, y quizás en la época moderna, post a la Segunda Guerra Mundial, se considera así como la institución mundial más sólida en el mundo, pero sólida en el sentido de estar políticamente organizada, pero que en la realidad, en el campo de trabajo, parece que este sistema no ha funcionado de la manera como se concibió en sus orígenes. Y estoy hablando justamente del sistema de Naciones Unidas. Se le da vida a partir de la segunda mitad del siglo pasado, 1950 en adelante, y este sistema de Naciones Unidas ha venido promulgando o promoviendo ciertas iniciativas globales con tal de llevar bienestar, desarrollo y crecimiento al mundo entero. Por supuesto, la mayoría, por no decir todas las naciones del mundo, están suscritas a este sistema de Naciones Unidas. Para información suya, son más o 206 naciones en el mundo, de las cuales 195 países están debidamente adscritas o suscritas al sistema de Naciones Unidas. De manera, mis estimados, que este sistema ha venido trabajando a través de los años, queriendo promover iniciativas y acuerdos de carácter internacional para que los países suscriptores puedan echar a andar programas, planes de desarrollo que al final de cuentas no siempre han sido del todo felices. De manera que estaba haciendo recuerdo de algunas iniciativas globales acerca de las cuales quiero referirme puntualmente a, o por lo menos mencionarlas. Las primeras iniciativas surgen allá por los años 1890 y tenían que ver especialmente con convenios de carácter de tratados internacionales de la protección de la vida marítima, la vida forestal, la vida
terrestre de los diferentes países suscriptores de este sistema. Pasando a la primera mitad del siglo pasado, aparecen los primeros convenios internacionales en donde se trataba de regular la vida pública internacional, so pena que algunos países suscriptores, cuando violaban algunos de estos tratados internacionales, pues tenían algún tipo de sanción, cosa que en la realidad no siempre fue efectiva. Es más, siempre se ha criticado que la mayoría de los convenios internacionales que han suscrito o rubricado muchos países en el mundo sencillamente han terminado en nada. Porque el hombre o el sistema del gobierno de los hombres en este mundo siempre será así. Será muchas veces traicionero, será muchas veces una farsa acerca de las iniciativas o las buenas o malas intenciones que algunas veces nos engañan. Y esto ha sido siempre así a través de la historia. El sistema de Naciones Unidas vino tratando de potenciar a algunos convenios internacionales, especialmente en relación a algunos objetivos de desarrollo sostenible, entendido así como objetivos que los países suscriptores debieran de trazarse como prioridad para lograr amortiguar, menguar o hacer desaparecer aquellas necesidades que se consideran y se consideran aún todavía al tiempo presente casos irresolutos que necesitan ser satisfechas. ¿De qué estamos hablando? Sencillamente de las grandes necesidades humanas. La necesidad de crear riqueza, la necesidad de crear empleo, la necesidad de crear sistemas de salud pública en el mundo que sean accesibles a los ciudadanos de cada país. Iniciativas dirigidas a poder atender las necesidades sociales de las personas, como en el área de la salud, de la educación, del acceso a oportunidades de empleo y de desarrollo personal, etcétera, etcétera, etcétera. Para darnos cuenta que hacia finales del siglo pasado se hicieron mención de algunos objetivos de desarrollo sostenible como los que se rubricaron en algunos tratados, como por ejemplo de París, de Sudáfrica, especialmente en aspectos dirigidos a controlar el descalabro que se venía sucediendo aceleradamente en cuanto a la contaminación del ambiente, en cuanto al alza de la temperatura global en el mundo, etcétera, etcétera, y que a finales de los años 90 ya se consideraba así una preocupación de carácter internacional en relación a el cambio climático, por ejemplo, que es uno de los aspectos que ahora científicamente se consideran más importantes y más alarmantes en la comunidad internacional. Paralelamente a este estado de cosas, siempre ha habido, por supuesto, una grande preocupación, especialmente por aspectos de carácter económico, de carácter social, como por ejemplo hablar de las grandes desigualdades económicas y sociales que hay ahora en el mundo entero. Para mencionarle algunos casos reales estadísticamente comprobables, se considera así, por ejemplo, que la mitad de la población mundial subsiste apenas con $2 diarios para su subsistencia física. Es decir, hay una desproporción, una desigualdad. Hemos creado tanta riqueza, como dijera algún economista en su momento, hemos creado tanto desarrollo en infraestructura, avances
en muchos aspectos de la vida humana, en descubrimientos científicos, en el avance de la tecnología, de la medicina y el tratamiento de enfermedades consideradas antes como imposibles de tratar. Ahora se consideran muchas de ellas tratables y posiblemente capaces de ser sanadas por los diferentes sistemas de salud públicas en el mundo. Pero ¿qué sucede? Dese cuenta usted, por ejemplo, en el plano económico, solo en los Estados Unidos se considera así, que apenas un 7% de la población de los Estados Unidos concentra el 90% de la riqueza en ese país. Es realmente una desproporción escandalosa. Pero esto no sucede solamente en los Estados Unidos. Esto sucede en Europa, esto sucede en cualquier latitud del mundo. Aquellos grupos económicos de cada país concentran riquezas exorbitantes en detrimento del bienestar del resto o de la mayoría de la población. Y esto es un problema especialmente en nuestra Latinoamérica. Ya en el siglo pasado, a principios de los años 60, 70 y 80 especialmente, se dan diferentes procesos revolucionarios en Latinoamérica que tenían como premisa fundamental hacer desaparecer las grandes desigualdades económicas y sociales que había en nuestros países. Y a la sazón de esta realidad se enarbolaron movimientos sociales de diferente índole, especialmente de carácter político militar, y que curiosamente siempre adyacente a estos movimientos estaba la religión católica. De manera, mis estimados, que el proceso de la vida y el desarrollo de los pueblos ha sido especialmente un tema de sobresaltos, tanto así que no se conoce, o si se conoce ha sido por poco periodo de tiempo, años de poca estabilidad social y económica en el mundo. Es decir, lo que hay más en el ambiente no es sino la incertidumbre, la desesperanza, hay una pesadumbre realmente. La gente, decía en nuestra emisión anterior, tiene latente ese despecho por su propio país, quiere huir, quiere emigrar, quiere encontrar otros derroteros, una esperanza que alivie por lo menos solventar sus necesidades básicas que en su propio país parece no poder encontrar. Y estos fenómenos han alterado, por supuesto, la estabilidad social en muchos países del mundo. Sobre esto mencionaba especialmente lo que está sucediendo en la Europa occidental, Estados Unidos y en muchas latitudes del planeta, que el problema de la migración masiva mundial es realmente escandaloso. ¿Qué podemos hablar, por ejemplo, de los sistemas políticos en el mundo? Los sistemas políticos en el mundo han sido un fiasco, un chasco. Y utilizaba un término bastante peyorativo la vez anterior, y es que realmente, dijo alguien, es un chiste lo que se vive en muchos países o en varios países en el mundo. Sencillamente porque los gobernantes se están aprovechando de la buena fe, la buena esperanza y la ilusión, el idilio y la fantasía de sus pueblos, para darse cuenta más temprano que tarde que aquellos sueños, aquellas aspiraciones y aquellas buenas motivaciones que llevaron a apoyar ciertos movimientos políticos en el mundo han resultado en una verdadera traición. Esto generalmente ha sucedido con los procesos revolucionarios que han habido en muchos países. Pero esto está sucediendo también en aquellas llamadas así, entre comillas, democracias en el mundo, que juegan con la emoción, que juegan con la esperanza de los pueblos.
Tanto así que de repente se suceden tantos escándalos en muchos países, en muchas sociedades, que terminan matando la poca ilusión y las pocas esperanzas que todavía algunas personas tienen en los demás. La Biblia realmente hace una radiografía de todas estas cosas. La Biblia dice en Jeremías capítulo 17, maldito el hombre que confía en el hombre. Sencillamente porque el hombre, caído en la desgracia espiritual que cayó por la desobediencia original del pecado, no ha sido sino un sujeto carente de la dirección divina, y esto lo ha llevado a tomar, por supuesto, malas decisiones. Sus intereses han sido vagos, no han tenido un horizonte seguro. Y es porque la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso y es perverso. Es engañoso y es perverso. Y esto no es en realidad una denuncia. Esto es sencillamente una declaración de lo que la Escritura menciona en función de la naturaleza humana. Cuando hacemos mención de todos estos aspectos, surge hacia finales del año 2015 para ser rubricada en enero del año 2016 y publicada, por supuesto, una de las más famosas iniciativas de carácter global. Estoy hablando de la famosa Agenda de Naciones Unidas año 2020, año 2030. ¿Qué comprende la Agenda de Naciones Unidas año 2020-2030? Realmente lo que siempre se ha hecho con todas las iniciativas anteriores. Tengo cuenta y se las voy a traer para mencionárselas o leérselas por lo menos el próximo programa, porque son aproximadamente 35 iniciativas o tratados internacionales, algunos de ellos vigentes, otros de ellos ya caducos o han caducado, y otros que están en proceso de desarrollo, como por ejemplo el que estoy haciendo mención últimamente, la agenda o famosa agenda año 2020 de año 2030. Esta agenda comprende 17 grandes objetivos de desarrollo sostenible. Para hacer mención, 3 de ellos, por ejemplo, hacer desaparecer la pobreza en el mundo entero. Algo que realmente es un imposible. Bíblicamente es un imposible. La pobreza siempre ha estado paralela a la existencia humana. Sigue estando y lo seguirá estando, agravado todavía más por la avaricia, por esa sed, hambre de concentración, de poder, dominio y de posesión de riqueza material. Y esto es realmente y sencillamente lo que ha llevado a un descalabro o un desequilibrio de la igualdad que, de acuerdo a estos preceptos, se quisieran promover entre los ciudadanos en el mundo. Y esto me lleva a hacer mención de el segundo gran objetivo de desarrollo sostenible de esta Agenda de Naciones Unidas, como por ejemplo hacer también menguar la pobreza en el mundo. Y en segundo lugar, borrar o aminorar las grandes desigualdades económicas en el mundo. Menguar las grandes desigualdades sociales en el mundo. Algo que estadísticamente no solamente es digno de decir que no se ha logrado ni a través de la historia, ni a través de estas iniciativas, poder siquiera
estrechar estos grandes márgenes de desigualdad económica y social que hay en el mundo. Ya lo dije, las grandes concentraciones de riqueza que hay en el mundo están en pocas manos. Y esto sucede también con la concentración de la tierra. Por cierto que este fue uno de los postulados más llamativos que los sistemas políticos, como decir el comunismo y el socialismo, siempre han puesto en la palestra del escrutinio público o en el tapete de la mesa, querer hacer desaparecer o por lo menos aminorar estos grandes márgenes de desigualdad que hay. Algo que materialmente ha sido imposible y hasta el día de hoy seguirá siendo imposible y contradictoriamente extendiéndose todavía más estas grandes diferencias. Hay otros aspectos de objetivos de desarrollo del milenio, como por ejemplo, y esto me llama mucho la atención, de la cual voy a hacer mención en la tercera parte la próxima semana, y es la desigualdad o la promoción de la igualdad de género. Algo que últimamente, durante los últimos años, realmente vino a hacer mucha mella en los valores morales y religiosos, así considerados conservadores de muchos países o en muchos países del mundo, donde estas agendas de la promoción de la igualdad de género llevó, por ejemplo, a explorar temas como la igualdad de género o la desaparición de desigualdades entre el hombre y la mujer, el famoso lenguaje inclusivo y otros más que hemos mencionado aquí en otras oportunidades como algo que nació directamente desde las entrañas del infierno. Mis estimados amigos, este sistema de Naciones Unidas tiene, entre otros postulados, también el desarrollo sostenible del ser humano en las diferentes áreas y etapas de su vida, necesidades que necesitan ser satisfechas como la salud, la educación y otros más, cosas que también ahora mismo se consideran imposibles por lo menos en algunos sistemas en donde la educación y la salud directamente se consideran así como valores intrínsecamente de consumo económico. Es decir, se consideran así como parte de ese andamiaje económico donde la educación y la salud realmente se ha llevado a ser considerado bajo los estándares de explotación económica. Mis estimados amigos y hermanos, hay tantas cosas que decir en una hora. Realmente es bastante imposible hacer mención de todos y cada uno de estos aspectos. Y esto solamente con uno de los 3 casos que quería considerar con ustedes, comenzando por supuesto con esta famosa agenda del sistema de Naciones Unidas. Hay otros aspectos que me comprometí con usted a considerar, a explorar, como por ejemplo el nuevo orden mundial, el nuevo sistema político del ordenamiento y del tejido social económico. Mencionaba aspectos como el famoso reseteo económico mundial que se trata de establecer en el mundo entero a partir del año 2030. Hacía mención, por ejemplo, también del registro electrónico de identificación personal y el registro electrónico de identificación bancaria, financiera o económica que se trata o se va a tratar de establecer en el mundo. Las famosas ciudades de 15 minutos,
que no es más que una circunscripción territorial a la cual van a estar atadas las diferentes comunidades del mundo global. En realidad hay tantas cosas que quiero compartir con ustedes y del cual el tiempo realmente me estrecha la intención. Pero quiero agradecer de ustedes, por supuesto, la atención que usted me ha prestado en esta hora de transmisión de este su programa Actualidad. Si usted merece comentarios, merece algún tipo de conversatorio con nosotros, hágalo saber. Estamos realmente abiertos para poder compartir estos temas. Sé perfectamente y lo entiendo, en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, este tipo de temas desde la plataforma predicativa no se pueden hacer, y esto por su misma naturaleza, pero programas como este y otros más nos prestan la oportunidad y la ocasión para poder ilustrar al pueblo cristiano. Y a usted que todavía no es creyente en Jesucristo, debo de invitarle, por supuesto, para que reciba al Señor Jesús como su Salvador, porque los días se acortan, el tiempo se termina y el periodo de la iglesia sobre esta tierra también va a terminar más temprano que tarde, como usted no se imagina. Quiero agradecer de ustedes una vez más, me suscribo muy atentamente y será hasta la próxima. Dios bendiga su vida. Aquella humilde zarza planta